pasar asistencia. Me van diciendo los que están presentes. Arriola. Presente, profe. Arroyo. Presente. Bonifato. Presente. Bowix. Presente, profe. Cohen. Presente. González. Presente, profe. Kirchheim. Presente. Müller. Presente. Musa Chodi. Ritter. Escromeda. Y Wittig. Presente. Bien. ¿Quiénes quedaron sin nombrar? Me dan nombre y apellido, así quedan en la grabación y después pasamos a Belia. Campos, Santiago. Zamudio, Sheila. Zamudio, Sheila. ¿Quién más? Campos, Santiago. Campos, Santiago. Rojas. Skoniecki, Federico. Skoniecki, Federico. Sí, ya me acuerdo. ¿Y quién más? Rojas, Florencia. Rojas. Perfecto. ¿Alguien más? José Niveiro. Niveiro José. Bien. Bueno. Y yo, profe Estefani Juan Ignacio. Perdón, uno último al final me dijo. Chipani Juan Ignacio. Bien, Chipani. Y ahí una persona puso que no le funciona el micrófono y escribió su nombre en el chat. Ah, ok. Scrauba Melanie, perfecto. A eso por eso estamos grabando esto y bueno, queda como constancia después para revisar. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la materia, ¿sí? A ver si pongo la filmina en el... Dame un segundo. Acá está. Y ahí se agregó Prudencio de Paola, que también lo pongo asistencia. Bien. Les decía entonces que lo referente a contabilidad social y ambiental, les voy a mandar el material y vamos a arrancar con lo que es teoría de modelos contables, ¿sí? En realidad vamos a hablar primero de algo que habíamos hablado en la unidad 1, que es lo que se refiere a los problemas contables fundamentales, un poco como para hacer un cierre de la problemática contable patrimonial y a qué se refiere. Habíamos dicho cuando hablábamos de eso, de que la contabilidad al momento de presentar la información sobre el patrimonio de un ente, tenía una problemática relacionada con la medición del mismo. Esa problemática se refería a cómo medir el patrimonio, ya sea en determinadas instancias, al cierre, al inicio, o al momento en que un elemento del patrimonio era dado de baja, que es la problemática de medición, y cómo medir los cambios, es decir, cómo el patrimonio crece o disminuye según el hecho que afecte al patrimonio. Entonces, cuando hablamos de esa problemática, estamos hablando de la problemática de medir el patrimonio. Al medir el patrimonio o los cambios del mismo. Otra problemática referida a la información patrimonial es la que estudiamos en la unidad 2, que era la problemática de la unidad de medición contable, en donde estudiamos el efecto de la inflación o, en términos más amplios, los cambios en la moneda, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, o las distorsiones que tiene los precios en la economía, y cómo estas distorsiones o cambios en los precios de los bienes y servicios distorsionaban la información contable. De alguna manera, analizamos los efectos que tenían los cambios de precios en las mediciones contables, hablamos de números índices como formas de medir las variaciones de precios, e inclusive llegamos a estudiar los coeficientes, que también son
números que se elaboran a partir de los índices, como formas de reexpresar la información en ellos contenida. De esa manera lo que hacíamos era tratar de corregir esas distorsiones en la unidad de medición contable y reflejar todo en una sola unidad de medida contable. Y de esa manera hablamos de la problemática de medición y de la problemática de la unidad de medida. Y por último, mejor dicho, no por último, estamos empezando, hablamos de la relacionada al reconocimiento contable, que es aquella que se pregunta en qué momento o qué hecho indica el momento en que un elemento de los estados contables debe ser reconocido. Es decir, a partir de qué momento la contabilidad toma conocimiento de su existencia, ¿sí? Entonces, en base a ese elemento de juicio, lo reconoce, lo mide y también lo presenta en la información contable. Esa va a ser la problemática relacionada con el reconocimiento contable, o también aquella que estudia cuándo deben reconocerse o dejar de reconocerse los elementos que en ellos se informan. Hay una cuarta problemática que es la relacionada con la exposición, que nosotros la presentamos, pero no la vamos a estudiar en profundidad en esta materia porque la van a ver más adelante, que es la relacionada con cómo debe ser presentada la información contable en ellos. Si debe ser presentada en forma sintética, es decir, agrupada, reducida, o bien, por el contrario, si debe ser presentada en forma analítica, detallada. Bueno, son dos posturas distintas sobre cómo presentar la información de los estados contables, pero como les decía, eso va a ser materia de estudio de una materia más adelante, ¿no? Bien, yo les decía que medir el patrimonio significa hacer algo parecido a cuando nosotros nos ponemos en la balanza, o tomamos un centímetro y tomamos nuestra estatura, o, por ejemplo, agarramos un termómetro y vemos qué temperatura corporal tenemos. Lo que estamos haciendo es tomando una unidad de medición, una regla de medición, y comparar con ese parámetro y obtener una cantidad. Entonces puede ser que hablemos de que tenemos 36 grados, por ejemplo, o que medimos 1,70 m, o que pesamos 60 kilos. Son distintas medidas teniendo en cuenta una regla de medición. Pero para llegar a esa cantidad nosotros comparamos la regla de medición con el objeto. En este caso nuestro peso, nuestra talla o nuestra temperatura corporal. Entonces cuando nosotros medimos elementos de los estados contables, hacemos algo parecido. Tomamos un elemento, por ejemplo podemos hablar de caja, o de mercaderías, o de deudas comerciales, o de ingresos por ventas, y lo comparamos con una regla de medición. Entonces en base a esa regla de medición decimos, tenemos tanto dinero, o la mercadería costó tanto, o el ingreso por venta fue de tanto. Es decir, llegamos a una conclusión sobre su magnitud. De esa manera, los elementos de los estados contables pueden ser medidos sobre bases objetivas y verificables. Todo eso hablamos, si ustedes revisan la clase hace 2 semanas, creo, ya ahora no me acuerdo bien, fue algo que comentamos. Y dijimos, por ejemplo, a la hora de medir activos, hablamos de una regla de medición que es la que se refiere al costo. ¿Qué es el costo? Y esto a modo de ejemplo, porque estamos hablando puntualmente de un activo, pero podríamos perfectamente hablar de un pasivo o de cualquier otra parte del patrimonio. Entonces, si decimos qué es el costo, pensamos en el sacrificio económico que demanda adquirir o producir un bien o un servicio. Sacrificio económico. ¿Y qué quiere decir sacrificio económico? Bueno, es una medida de la magnitud de lo que cuesta adquirir en el mercado un bien, o producirlo, o construirlo, etc. Según sea el caso en que obtengamos ese bien. Un bien yo lo puedo adquirir comprándoselo a un proveedor, puedo construirlo, puedo elaborarlo, puedo fabricarlo, etc. Hay muchas formas de obtener un bien o un servicio. Ahora, ese costo del cual estábamos hablando
puede ser considerado en distintos momentos, ¿sí? Hablaremos del costo histórico cuando decimos el costo medido en términos de el momento de la transacción, es decir, el momento en que el bien es adquirido. La transacción es el momento en que el comprador y el vendedor, nosotros en este caso comprador y el proveedor tercero vendedor, nos ponemos de acuerdo sobre un bien y realizamos una operación de compra. Entonces yo voy a tener que pagar el precio de compra y de esa manera me voy a hacer de ese bien. Eso vendría a ser el costo histórico. Puede ser el precio de compra de contado, que va a ser el precio de comprar el bien en el momento de la operación, pagando en ese mismo momento, pagando de contado, en efectivo. Porque puede ocurrir que yo compre el bien, pero que no pague. Es decir, que recurra a la financiación que me da el proveedor. Y en ese caso, el precio de la transacción no va a ser el precio por comprar el bien de contado en ese momento, sino que va a ser un precio de otro momento, que va a ser un precio financiado. ¿Por qué? Porque va a incluir el precio de la operación más la financiación que me va a cobrar el proveedor hasta el vencimiento en que yo le pague. Entonces, distintas cifras que representan momentos distintos. Ahora bien, cuando hablamos de costo corriente, decimos que no es el costo del momento de la transacción, sino es el costo actual de incorporar un bien. Es decir, en términos presentes. Independientemente del momento en que yo haya comprado el bien y lo que me haya costado, hoy el bien cuesta esto. Y planteamos esta realidad distinta porque los precios de los bienes, y lo estudiamos en la unidad anterior, cambian, fluctúan, suben, bajan por cuestiones estacionales, por cuestiones de demanda, por cuestiones de oferta, culturales, etc. Entonces, no necesariamente el costo actual de un bien va a ser el costo que pagué por él. Puede haber variado. La pregunta que ya nos hicimos y que volvemos a hacernos es, ¿cuál de los dos costos, el costo histórico o el costo corriente, va a ser la pauta o la regla de medición que mejor va a cumplir con los objetivos de los estados contables? Y entra a tallar el concepto de vigencia. ¿Qué significa que la información tenga vigencia, que la información sea actual? Y dado que la información nosotros la utilizamos para tomar decisiones económicas, si las decisiones se vinculan con el futuro, cuanto más vigencia tenga la información, o sea, más cercana al momento en que yo tengo que tomar la decisión, más adecuada va a ser, o por lo menos mejor va a cumplir con ese objetivo, que es el de ayudar a tomar decisiones. Entonces, parte de la doctrina, no toda, es propensa a que la utilización de costos corrientes cumple mejor o permite cumplir mejor con los objetivos de los estados contables. Hay otra parte de la doctrina, y es mi obligación plantearle esa duda, cree que no necesariamente siempre la información corriente va a ser la que mejor cumpla con los objetivos de los estados contables, y quizás tenga razón. El objetivo de esta materia a lo largo del cuatrimestre será llegar a esa conclusión. Ahora bien, fijar pautas o reglas de medición para activos y pasivos sobre valores corrientes también nos va a permitir determinar las pautas de medición para ingresos y gastos. ¿Por qué marco esta diferencia? Porque cuando nosotros hablamos de un elemento del patrimonio, ya sea del activo o del pasivo, hablamos de la medición de ellos. Pero si tenemos que hablar de un cambio en el patrimonio, vamos a tener que hablar de la medición de ingresos y gastos, que son las variaciones patrimoniales modificativas. Entonces, para tomar o poder cuantificar un ingreso o un gasto, vamos a necesariamente tener que relacionarlo con un activo o con un pasivo. Lo que les estoy queriendo decir es que las reglas de medición de estos últimos van a depender de las reglas de medición de los activos o pasivos que estén relacionados.
siempre en una variación patrimonial hay un elemento del activo o del pasivo relacionado y que es el que va a definir cómo medir el cambio, ya sea ingreso o gasto. Esos parámetros, esos costos corrientes, pueden estar referidos a la entrada al patrimonio o a la salida. Y esto los clasifica en valores corrientes de entrada, o mediciones corrientes de entrada, o mediciones corrientes de salida. Un costo corriente es el costo de reposición, que según sea el caso puede ser el costo de recompra o el costo de refabricación, porque lo que están marcando es el costo actual de volver a comprar un bien o de volver a producirlo. En la resolución técnica 17 van a encontrar la definición y cómo se determinan los costos de reposición, que son, vuelvo a repetir, los costos corrientes de entrada. Es decir, reflejan la medida actual de ingresar un activo al patrimonio. Y un valor corriente de salida podría ser el valor neto de realización, que representa la medida de lo que le queda al ente por la enajenación de un bien. Cuando nosotros hablamos de valor corriente de salida o valor neto de realización, estamos pensando un valor, una regla de medición para activos que sean de fácil comercialización. Si bien los estamos midiendo cuando todavía están en el patrimonio, planteamos esta regla de medición considerando el valor de salida por la característica que recién les daba, que es que son de fácil comercialización o que su venta no va a demandar esfuerzos significativos. Entonces, medir un activo por este valor representará o implicará considerar dentro del patrimonio la ganancia que su venta podría llegar a generar. Con todo lo que ello implica, ¿no? Ahora, ¿cómo, esto que parece muy sencillo, cómo se elige entre un valor u otro? La pauta general que establece la norma contable, siempre estamos hablando de la resolución técnica 17, establece que vamos a elegir o deberá seleccionarse el valor corriente adecuado teniendo en cuenta el grado de avance del proceso de generación de resultados, dice la RT17. Esto que parece algo muy difícil, no lo es, cuando lo analizamos no lo es tanto, digamos, ¿no? Lo que se quiere proponer es que la elección del valor corriente tenga en cuenta el grado de avance de generación de la riqueza que el activo en cuestión, que se está por medir, le reporta al ente. Y ese grado de avance va a depender de qué tan fácil o tan difícil sea su realización. Cuando un activo pasa por el patrimonio, y pensemos siempre en una empresa, o en general pensamos en una empresa, el activo va a ingresar a un valor y va a salir a otro, en lo posible superior, y la diferencia entre ambos va a ser la ganancia. Es decir, por ejemplo, una empresa compra una mercadería a 100 y la vende a 150, entonces la diferencia, que va a ser de 50, va a ser la ganancia que tiene la empresa por haber comprado y vendido. Si yo mido la mercadería al precio de compra va a ser 100 y si la mido al precio de venta va a ser 150. Entonces, cuando venda la mercadería voy a haber tenido la ganancia de 50. Pero ¿qué pasa si yo vendo la mercadería a 150? ¿Qué pasa si yo mido la mercadería a 150 sin haberla vendido? Voy a estar reconociendo la ganancia cuando todavía esta no se produce. Y eso puede llegar a estar en colisión con un principio que ustedes conocen, que se conoce como principio de lo devengado, que dice que las variaciones patrimoniales deben reconocerse en el momento en que se produzca el hecho sustancial que da origen a la variación patrimonial. Y en este caso, cuando hablamos de la venta,
el hecho sustancial que da origen a la variación patrimonial, claramente es la entrega. Y si la entrega no se produce, ¿cómo yo voy a estar reconociendo la ganancia por la venta, cuando todavía no hubo venta? Justamente por lo que yo les decía, si la venta es sencilla o no va a demandar ningún esfuerzo, y con solo poner la mercadería en el mercado, la empresa se asegura su venta, en esos casos sí vamos a poder reconocer la ganancia cuando todavía no se haya vendido. ¿Cómo? A través de la utilización de un valor corriente de salida. Entonces, ven que la discusión sobre la utilización de valores corrientes no solamente se limita a si debo utilizar valores corrientes o valores históricos, sino que cuando hablo de valores corrientes, si debo utilizar valores corrientes de entrada o valores corrientes de salida, y cuándo. Es decir, que la determinación de la regla de medición, es decir, la balanza, el termómetro o la cinta, no es tan sencilla de determinar. Ahora, esto que parece muy teórico y que por ahí ustedes se están aburriendo y me dicen, ¿y por qué tenemos tanto problema con esto? ¿O por qué es tan importante discutir todo esto? Es importante porque discutir esto puede significar medir de una manera u otra el activo, el pasivo o los cambios en el patrimonio, que son los resultados. Entonces, según qué regla de medición estemos hablando, puede ser que reconozcamos determinado valor de activos u otro. Puede ser que reconozcamos determinados resultados u otros. Cuando estudiábamos en la unidad 2, la semana pasada, los efectos de la inflación en la contabilidad, tomamos cuenta y nos enteramos de que hay un nuevo resultado que se llama RECPAM, y que cuando nosotros consideremos los efectos de la inflación, ese nuevo resultado puede cambiar toda la situación del ente. Hacer de que el balance o la información del patrimonio de estar reflejando una ganancia pase a reflejar una pérdida. Entonces, si esa es la situación, el humor de los usuarios de los estados contables cambiará, porque de estar ganando a pasar a perder, y a nadie le va a gustar seguro. Ahora, deberíamos tener en cuenta el humor de los usuarios de los estados contables para ver si reflejamos o no la realidad. No, tenemos que ser objetivos y presentar la realidad patrimonial tal cual es, independientemente de el buen o mal humor que tenga en los usuarios de los estados contables la información sobre el ente. Entonces, por esas razones que nosotros tenemos que estudiar bien cómo medir y de qué manera medimos el patrimonio de la mejor forma posible. Para ir redondeando el tema de la determinación de los criterios de medición. Siempre que estemos hablando de medición de activos, vamos a tener que tener en cuenta un valor límite que es el valor recuperable. ¿Qué es el valor recuperable? Es el valor del mejor uso posible. Entonces, lo que dice la resolución técnica es que independientemente de la regla de medición que estemos considerando para el elemento a medir del activo, en este caso, nunca podrá ser superior a su valor recuperable. ¿Y qué es el valor recuperable? Es el valor del mejor uso posible. Por eso, se toma como valor recuperable al mayor entre el valor neto de realización, que es el valor que más alto se puede vender un bien, y su valor de uso. Si yo comparo esos dos, el que sea más alto nos va a estar diciendo cuál es el mejor uso posible que tenemos de un bien. El uso posible puede ser, digo uso posible como destino económico, no que lo usemos, porque puede ocurrir que el destino económico sea su venta, en cuyo caso vamos a hablar de un valor neto de realización, o que su destino económico sea la utilización en la actividad principal, y en ese caso vamos a hablar de un valor de uso. Habrá que tener en cuenta el destino del bien. Si los bienes se destinan a la venta, vamos a hablar, como recién decimos, del BNR, o si se utilizan en la actividad del ente, estaremos hablando de un valor de uso. ¿Sí?
Bien. Criterios de medición. Cuando hablamos de reglas de medición, tenemos que pensar de distintas reglas para activos y pasivos. Es decir, que existirán reglas de medición primarias para activos, tales como el costo histórico o costo de reposición, recién hablábamos de ello, como costos o valores de entrada, unos del pasado, otros del presente, o valor neto de realización, que vendría a ser un costo corriente, no un costo corriente, un valor corriente de salida. También vamos a conocer otros valores, como pueden ser el valor descontado de un flujo futuro de fondos, o los porcentajes de participaciones sobre mediciones contables. ¿Qué es un valor descontado? Lo voy a comentar rápidamente. Cuando nosotros tenemos que medir contablemente, por ejemplo, un crédito que representa un derecho a recibir algo, generalmente los créditos se refieren a sumas de dinero que voy a recibir, pero que no voy a recibir ya, las voy a recibir en el futuro. El valor actual de ese crédito se va a calcular descontando esa cifra que voy a recibir en el futuro hasta el momento presente. Para eso necesito saber, en primer lugar, cuánto es lo que voy a cobrar y en qué momento lo voy a cobrar. Porque eso nos va a indicar el periodo de tiempo entre ese momento futuro y el presente. Y en tercer lugar voy a necesitar una tasa de interés, que la vamos a denominar como tasa de descuento, que va a permitir descontar esa cifra que voy a recibir en el futuro hasta el presente. Entonces, todo ese cálculo que se realiza utilizando una fórmula matemática que se conoce como factor de descuento, lo que va a hacer es permitir acercar una cifra o descontar una cifra que se refiere al futuro hasta el presente. Y el valor que voy a obtener, que es un importe descontado, va a reflejar el valor actual de ese importe futuro a cobrar. Entonces, esa regla de medición se conoce como el valor descontado del flujo futuro de fondos a recibir. Se suele utilizar para las cuentas por cobrar o los créditos, como también para algunas inversiones que representan cifras o importes de dinero invertido que voy a recuperar. Bien. En el caso de los pasivos, tenemos que hablar del importe original, que se refiere a la deuda asumida en el momento de su asunción, cuando asumo el compromiso, al cual habrá que agregarle, obviamente, el interés pactado desde ese momento hasta el momento en que estemos parados, o momento de la medición. Otra regla de medición para un pasivo puede ser el costo de cancelación, es decir, cuánto hay que sacrificar, o el sacrificio económico que hay que erogar para extinguir una obligación. ¿Cuándo? Hoy. También podemos hablar del valor descontado de un flujo que no es que vamos a recibir, sino que vamos a tener que pagar. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar las cifras que tenemos que pagar más adelante y nuevamente descontarlas hasta el momento presente por una tasa de interés. Bien, una vez que tenemos en claro las reglas de medición primarias para activos y pasivos, lo que vamos a hacer es elegir entre ellos teniendo criterios que fijan las normas. Cuando hablamos de activos, tenemos que considerar el destino más probable. Acuérdense que el destino de los activos puede ser su cambio o valor de cambio, o su uso. Entonces, voy a tener en cuenta cuál es el destino que el ente prevé para ese activo, y en función de ese destino será el criterio de medición seleccionado. Y en el caso de los pasivos, la selección se tendrá que hacer teniendo en cuenta la intención del ente respecto del pasivo en cuanto a su cancelación, si va a esperar hasta el vencimiento y ahí va a proceder a cancelar, o si la empresa tiene intenciones de cancelar anticipadamente esa obligación. Y en ese caso, si tiene los medios financieros disponibles para hacerlo. Es decir, si podemos financieramente cancelar anticipadamente esa
esa deuda. Una vez que tenemos en claro las reglas de medición de activos y pasivos, se decanta la regla de medición de ingresos y gastos. ¿Cómo? Cuando nosotros hablamos de un ingreso, siempre vamos a estar hablando de un activo que se incorpora o un pasivo que se cancela. Y esto tienen que acordarse, es muy fácil de recordar porque si ustedes piensan en términos del asiento, saben que los ingresos se acreditan. Entonces, lo que voy a estar haciendo es viendo del otro lado de la partida doble, si yo tengo que medir un ingreso que se acredita, del otro lado, o sea, del lado del debe, tengo o un activo que aumenta o un pasivo que si se debita quiere decir que disminuye. Entonces, la medición del ingreso va a depender del activo que incorporo o del pasivo que cancelo. ¿Sí? Por el lado de los gastos, si yo tengo que medir un gasto que se debita, la contrapartida va a ser una cuenta que se acredita. Una cuenta patrimonial que se acredita va a ser o un activo que disminuye, porque si se acredita el activo, saben ustedes que el activo sale, o un pasivo que se asume. Porque si tengo que acreditar un pasivo, estoy aumentando el pasivo. Entonces, siempre la medición de un gasto va a depender o de la medición de un activo que se consume o se enajena, quiere decir que se enajena, quiere decir que se vende, que se entrega, o de un pasivo que estoy asumiendo. Por ejemplo, si hablamos de un gasto, podemos hablar de las amortizaciones. Entonces la determinación de la cuantía de la amortización va a depender del activo que en ese caso se está consumiendo. O bien cuando registro el costo de las mercaderías vendidas, voy a medir el costo de las mercaderías vendidas teniendo en cuenta el activo que estoy enajenando. Y en ese caso, ¿qué estoy enajenando? Las mercaderías. También puedo hablar de un gasto de publicidad, por ejemplo, en ese caso, o el gasto de energía eléctrica. Cuando yo recibo la factura de electricidad, entonces voy a devengar el gasto por la deuda que asumo en ese momento. Bien. Sigo. Teniendo en cuenta entonces un poco lo que vimos hasta acá. ¿Y qué vimos hasta acá? Los problemas de la unidad de medida y los problemas de la medición del patrimonio, podemos plantear la teoría de modelos contables. ¿Qué quiere decir hablar de modelos contables? ¿Alguna vez habrán escuchado hablar, por ejemplo, en otra materia, en economía, por ejemplo, de los modelos económicos? Y son discusiones que se dan sobre cómo se entiende, funciona la economía. Entonces tenemos distintas posturas, distintas escuelas económicas que dicen que la economía funciona de una manera o de otra manera, etc. Y cuando hablamos de contabilidad o de modelos contables, pasa algo parecido. La contabilidad, ustedes saben que trata de reflejar la realidad del patrimonio y cómo evoluciona. Y presentar un modelo contable va a ser tratar de ver esa realidad bajo cierto prisma o lente. Entonces, de acuerdo al prisma o lente con el cual yo mire la realidad del patrimonio, la voy a ver de una manera u otra. Si le pongo un prisma azul, voy a ver el patrimonio azul. Si le pongo un prisma rojo, lo voy a ver de otro color y así, de distintas maneras. Pero, ¿por qué importa definir la manera en que veo el patrimonio? Por lo que estudiamos hasta hoy. Nosotros discutíamos sobre la unidad de medida y nos planteábamos utilizar dos prismas, dos anteojos, o dos variables alternativas, como por ejemplo la unidad de medida homogénea o la unidad de medida heterogénea, teniendo en cuenta o no el efecto de la inflación. Entonces, si yo no tengo en cuenta el efecto de la inflación, puedo decir que la moneda es heterogénea o de distinto poder adquisitivo, y si tengo en cuenta el efecto de la inflación y los cambios que ésta genera en el patrimonio, lo que hablo es de la unidad de medida homogénea, que corrige esas distorsiones
y paso a reconocer ciertas variaciones patrimoniales o resultados. Y también cambia la cuantía o la forma de medir activos y pasivos. Cambio todo. Entonces, lo que estoy haciendo cuando analizo la unidad de medida contable es definir cómo cuantifico el patrimonio y cómo mido sus cambios. De acuerdo a cómo yo define esas dos variables, vuelvo a repetir, cómo cuantifico el patrimonio y cómo mido sus cambios, será lo que presento. Vimos ejemplos de eso. Vamos a tratar de ver hoy otro ejemplo. Entonces, un modelo, que no es más que un intento de representar una realidad con el fin de explicar su comportamiento, recurre a distintas variables a definir. ¿Cuáles son los aspectos que van a definir a un modelo contable? Habrá que ver qué tipo de modelo es el que intento definir. Podemos hablar de un modelo de cuantificación o un modelo de presentación. Si el modelo de cuantificación y de medición de cambios es el que vamos a analizar, ese modelo contable va a estar definido por distintos parámetros, como son el capital a mantener, la definición de la unidad de medida y la selección de los criterios de medición o de evaluación. Ahora bien, si el modelo que yo estoy queriendo analizar o estudiar es un modelo de exposición, no voy a tener en cuenta esas variables que yo les decía. Ahora bien, en contabilidad 3 y contabilidad 4, que son estas materias del segundo año de la carrera o de las carreras de administración, vamos a focalizar nuestro estudio en el modelo cuantitativo, no cualitativo. Es decir, no vamos a profundizar el análisis en la presentación y forma del patrimonio, sino que lo que vamos a hacer es hacer énfasis en cómo medir el patrimonio y cómo ver los saltos en él, o sea, cuantificar el patrimonio o medir las variaciones. Para eso es necesario definir la unidad de medida, el capital a mantener y los criterios de medición. Y de acuerdo a cómo definimos esas variables, surgen distintos modelos contables. Bien, a modo de repaso, ¿sí? A modo de repaso. Cuando jugábamos, digo jugábamos, porque estamos hablando de una variable contable, cuando jugábamos con la unidad de medida, veíamos que la moneda, o la unidad de medida que decíamos es la moneda de curso legal, podía ser heterogénea u homogénea. ¿Qué era una cosa u otra? Bueno, la moneda heterogénea es aquella que se desentiende en los cambios de precios y piensa que estos cambios de precios no influyen en la información del patrimonio y que además no hay pérdidas o ganancias de poder adquisitivo. Es decir, que la inflación es una ilusión monetaria que nada tiene que considerarse en la contabilidad. Que la contabilidad no se tiene que meter. En cambio, si decimos que la moneda o la unidad de medición contable es la homogénea, cambiamos la postura y decimos que la inflación o la deflación tiene efectos patrimoniales que los tenemos que medir, reconocer y cuantificar. Y ahí empezamos a hablar de RECPAM, partidas monetarias, partidas no monetarias, etc. Entonces, cuando jugamos con la unidad de medida, cambian la medida del patrimonio y cambian los resultados para una misma empresa. Esa es la idea que quiero instalar. Es decir, que cuando hablamos del modelo contable histórico o el modelo contable ajustado, vamos a estar definiendo distintas maneras de cuantificar el patrimonio y distintas maneras de medir los cambios, por lo tanto los resultados. Entonces, podemos preguntarnos, ¿pero es otra contabilidad? No, no es otra contabilidad. Es la misma contabilidad que tiene distintas formas o prismas de ver una única realidad. Porque la realidad es una, la única, la que vivimos
cómo la presentamos es la discusión, que es el modelo contable. Otro parámetro o variable que define el modelo contable es el concepto de capital a mantener. ¿Por qué es importante? Y es la primera vez que les estoy planteando esto, porque seguramente lo habrán escuchado, este término, este concepto, en contabilidad 1 y 2, pero ¿por qué es importante definir el concepto de capital a mantener? Y lo voy a decir primero en términos no tan teóricos para que uno pueda entenderlo, digamos, ¿no? Cuando uno cuantifica el activo, y cuando uno cuantifica el pasivo, dice, bueno, tengo tanto activo, tengo tanto pasivo, y si hace la resta de activo menos pasivo, calcula el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Y bueno, es la porción del patrimonio que financian los propietarios, y no los terceros. Ahora bien, ese patrimonio neto estará compuesto, digamos, por dos grandes variables que son los aportes y los resultados acumulados. Entonces, la definición del capital a mantener es importante o toma relevancia porque nos permite trazar internamente en el patrimonio neto esa línea de divisoria. Es decir, nos va a permitir, sabiendo el valor del patrimonio neto, cuánto es el capital que debo mantener y la diferencia que van a ser los resultados. ¿Cómo los calculo? Es muy fácil. Si sé el patrimonio neto, que ya expliqué cómo lo obtuve, y al patrimonio neto le resto el capital aportado por los socios, que es lo que debo mantener, la diferencia será el resultado. ¿Y por qué es importante definir los resultados? Y porque los resultados es aquello que los aportantes quieren como retribución al riesgo que han asumido por el capital aportado. Ellos hacen un aporte de capital, asumen un riesgo empresario, pero lo hacen no porque son bonitos, sino porque quieren obtener utilidades. Y esas utilidades son las que estamos queriendo calcular o conocer. Entonces, de acuerdo a cómo se define el capital, podrán ser, en consecuencia, los resultados. Hay dos acepciones en cuanto al capital. Hay otras, pero las más importantes desde el punto de vista teórico son las del mantenimiento del capital financiero y las del mantenimiento del capital físico. ¿Qué significa capital financiero? No significa que los aportes solo se midan en plata, o que los aportes solo puedan consistir en plata, o financieros, sino que los aportes de los propietarios pueden ser de todo tipo. Se pueden aportar terrenos, bienes muebles, créditos, inversiones, mercaderías, inclusive dinero, acciones de otra empresa, es decir, que los aportes de los socios pueden consistir en distintos tipos de bienes. Ahora bien, esos aportes que son desprendimientos que ellos hacen, desprendimientos patrimoniales que ellos hacen de su patrimonio en pos de un patrimonio social, lo hacen en términos, como recién les decía, aportan a un ente para que ese aporte les rinda un beneficio. Entonces, ese aporte se va a medir en términos dinerarios, financieros. De manera que, independientemente de lo que han aportado, ellos han hecho un aporte de tantos pesos, del cual esperan tantos pesos de rendimiento. Bien. Habla de una concepción financiera del aporte societario. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Si un socio, ¿no?, aporta acciones a una empresa y las acciones esas generan dividendos, ¿para dónde va para la empresa los dividendos o va para el que aportó las acciones? Para la empresa. Ok. Desde el momento en que las acciones son aportadas, pasan del patrimonio personal del socio al patrimonio societario.
Entonces, habrá que hacer un instrumento. Hoy las acciones solamente se transfieren mediante escritura, que es un instrumento público, en donde claramente va a estar acreditada la transferencia, en este caso de las acciones, ¿no? Porque podemos estar hablando de otro tipo de título de capital, pero en este caso que me planteas de acciones, las acciones pasan a ser propiedad de la empresa. El aportante se desprendió de esas acciones. ¿Ok? Sí, entiendo. Bien. Entonces, el aporte es un aporte financiero, o el capital aportado se entiende como un capital financiero, del cual yo espero un crecimiento. ¿Y cómo voy a medir ese crecimiento? Y si el patrimonio, acuérdense que yo el patrimonio lo sacaba por diferencia de activo y pasivo, si el patrimonio creció por encima del capital aportado, ese excedente va a ser una ganancia. Ese es el concepto de capital financiero. Esa ganancia, que se vuelvo a repetir, se determina como excedente del capital aportado, hasta completar el patrimonio, va a ser una retribución de los aportantes por el riesgo que asumieron. Distinta es la acepción del capital físico o productivo, que lo que propone es la medición de los aportes de capital en otra unidad, pero siempre dentro de la contabilidad en plata. Es decir, que al final los vamos a convertir en dinero. ¿Por qué? Porque la unidad de medición contable es el dinerario, o sea, todo se mide en dinero. Pero antes de medirlo en dinero, lo hago a otra unidad. Entonces yo considero, bajo esta otra acepción, la del mantenimiento del capital físico, alguna unidad productiva que defina el capital aportado. Y esta unidad productiva tendría que tener alguna relación con la actividad que se desarrolla. Entonces, vamos a considerar esa actividad y el capital aportado. Y lo que voy a hacer es convertir ese capital aportado a una determinada unidad productiva. Por ejemplo, si yo voy a aportar a una empresa que va a hacer transporte de cargas, entonces puedo hablar de unidad productiva, por ejemplo, la tonelada transportada. Entonces quiere decir que yo voy a analizar la capacidad de la empresa en función de cuántas toneladas transportadas tengo como capacidad instalada en función de los aportes de los propietarios. O puedo hablar de otro ejemplo. Si hablo, por ejemplo, de una panadería, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, los aportes de los propietarios los voy a tener que convertir de alguna manera a una unidad productiva. ¿Y qué hace la panadería? Y elabora panificado. Entonces, podré medir la capacidad productiva de los aportes de los propietarios por la cantidad de kilos de pan que puedo elaborar en una unidad de tiempo. Y ese es el capital que debo mantener. Tantos kilos de pan como capacidad productiva instalada, definida por lo que aportaron los socios. Y eso es lo que debo mantener. Entonces, cuando yo tengo establecido un capital por unidades físicas o unidades productivas, lo que hago es, al final de un periodo, tengo que calcular cuál es el valor de esa unidad productiva. Para, de nuevo, determinar cuál es el valor del capital, multiplicando las unidades productivas que definieron los aportes por el valor corriente de la unidad productiva. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar el capital o el valor actual del capital. Podrá ser distinto. ¿Por qué? Y porque pudo haber variado el costo corriente de la unidad productiva. Pero acuérdense de que siempre vamos a estar hablando de que las unidades productivas aportadas por los propietarios
es la definida en el momento del aporte. Entonces, si yo comparo el valor del patrimonio neto, que lo determiné por diferencia entre activo y pasivo, y el valor actual de mi capital, si hay algún excedente, eso será una ganancia. Y esa ganancia representará un incremento de productividad respecto del aportado por los propietarios. Entonces, en ese contexto, ganancia no es incremento de capital en términos dinerarios, sino ganancia será incrementos de capital en términos productivos. Solamente voy a considerar ganancia al excedente de productividad, al excedente de productividad inicial aportado por los socios. De manera que nunca voy a estar distribuyendo utilidades que representen capital productivo inicial. La empresa nunca se va a descapitalizar en términos productivos. Es un concepto distinto al del mantenimiento del capital financiero. Bien, sigamos. Veamos un poco, salgamos un poco de la teoría porque si no se me van a aburrir y no es la idea, ¿no? Entonces, si volvemos a esta idea de jugar con los elementos que definen el modelo contable, podríamos decir entonces que, si hablamos solamente de los activos, hay dos posturas opuestas, o no digo opuestas, pero alternativas, a la hora de medir, por ejemplo, las mercaderías. Pueden ser los costos de adquisición o de producción originales, hablamos de costos históricos, o los costos corrientes. Y si proyectamos, acuérdense que la medición de ingresos y gastos depende de la medición de activos y pasivos. Si proyectamos sobre los cambios del patrimonio estas dos posturas de medición, estas dos reglas de medición, todo puede variar. Pensemos en un ejercicio. Pensemos en una empresa que tiene mercaderías, que compró a 100 y que las puede vender a 150. ¿Sí? Esa mercadería las adquirió a partir de un aporte de los propietarios. Es decir, que los propietarios aportaron mercaderías que tenían un valor de 100 y están en el activo. No hay más datos, o sea que no hay deudas. Y vamos a analizar para esta empresa la situación a lo largo de 2 años. La situación del patrimonio y la situación de los resultados, y la evolución patrimonial, que son los resultados. Entonces, ¿qué va a pasar si utilizamos costos corrientes a la hora de cuantificar el activo? ¿Y qué va a pasar si utilizamos costos históricos? Eso es como un primer intento de presentar la realidad. En donde en el primer año la empresa no hace nada, y en el segundo año la empresa vende las mercaderías que había adquirido a 100, vuelvo a repetir, había adquirido a 100 y que las vende, dijimos, a 150. Pero le vamos a agregar datos que enriquecen un poquito el análisis. Vamos a decir que al final del primer año, las mercaderías tenían un costo de reposición de 120. Entonces, ¿qué nos va a ocurrir cuando analicemos la situación? Fíjense, en el ejercicio 1, si la medición se hace al costo, y ahora lo vamos a ver en un ejercicio, como la mercadería se mide al costo, y la mercadería se compró a 100, ven que acá hay una rayita, quiere decir que no hubo ganancia en el año 1. ¿Por qué? Porque la mercadería va a estar medida a 100, que es su costo histórico. En el año 2, cuando nosotros vendemos la mercadería y la vendemos a 150, ¿cuánto vamos a ganar? Y nos vamos a enterar cuánto ganamos si comparamos el ingreso por venta y el costo de la mercadería vendida.
Entonces, ¿cuánto me costó la mercadería? 100. ¿Y a cuánto lo vendía? 50. 150. ¿Cuánto gané? 50. Que lo vamos a ver acá como utilidad bruta. Ven acá en esta columna que la utilidad total es de 50, que coincide con la utilidad bruta. ¿Por qué digo que es la utilidad bruta? Porque es lo que a mí me dejó de vender a 150 y haberla comprado a 100. Ahora bien, lo que yo estoy diciendo en la información contable es que algo que me costó 100 y lo vendí a 150 me dejó una ganancia en todo el ciclo de 50. Y a eso le pongo un nombre que se llama utilidad bruta. Pero, ¿es realmente la utilidad bruta? Y es lo que nos podemos preguntar. Eso nos damos cuenta cuando utilizamos valores corrientes. Entonces, si yo cuantifico la mercadería al costo corriente de reposición, al final del año 1 se va a medir a 120, que es lo que costaba, lo cual va a reflejar un resultado por tenencia. Y cuando yo venda en el año 2, la voy a vender a 150, pero el costo, y dado que las mercaderías se habían medido a costo de reposición, que era 120, el precio de venta de 150 contra el costo de reposición de 120, van a ver que la utilidad bruta ahora no es de 50, sino que es de 30. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo cambiar la regla de medición? Cuando yo utilizo una regla de medición, fíjense que en el año 1 yo voy a tener una ganancia de 20 y en el año 2 voy a tener una ganancia de 30. En todo el ciclo voy a tener la misma ganancia de 50. Pero no es lo mismo decir que la venta me dejó 50 pesos a decir que la venta me dejó 30. Es decir, que vender la mercadería, en el momento en que hice la venta, me reportó 30. ¿Qué es mejor? ¿Dónde presento mejor la realidad? Bueno, ese es el debate, esa es la discusión. Para entender esto que está planteado acá, yo armo un caso práctico que lo quiero presentar. A ver si lo encuentro. Estaba por acá. Acá. Bien. Que es un Excel. Partiendo del mismo ejercicio. Armé lo mismo como para que tomando ese ejemplo que recién planteé en la filmina, comprendamos, pero con una mirada un poco más integral. Es decir, no analizando solamente las mercaderías y la venta, sino analizando todo, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, lo planteo de la siguiente manera. Una empresa posee mercaderías que adquirió a 100 pesos en el año 1, el cual transcurre y al cierre del ejercicio la empresa aún poseía las mercaderías en el depósito. Como información adicional, tenemos que el costo de reposición a la fecha de cierre del año 1 es de 120, es decir, que subieron 20 pesos, pero como vamos a ir agregándole todo lo que vamos aprendiendo, también sabemos que la inflación en ese año fue del 10%. Vamos a tratar de incorporar lo que fuimos dando en la unidad pasada, ¿no? Y acá, en 2, que sería el año siguiente, al final del año siguiente las mercaderías se venden al contado en 150, siendo al momento de la venta el costo de reposición el mismo, 120. Pero también nos da la información de la inflación del año 2 que fue del 20%. ¿Qué nos piden? Reflejar la situación patrimonial al cierre del ejercicio 1 y 2 considerando primero la contabilidad tradicional, histórica, y mediciones históricas. Vamos a poner acá, bueno, vamos a dejar ahí. En segundo lugar, contabilidad de mediciones corrientes. Después lo que vamos a hacer es ajustar la inflación. Y por último, combinar ambos modelos, que serían valores corrientes y ajuste por inflación. Entonces, lo que hacemos es pasar
de un modelo A un modelo B, y después al C y después al D, que son 4 modelos distintos de presentar la misma información de una empresa a lo largo de 2 años. Y después verlo en un cuadro comparativo. Entonces, lo que hice acá fue el diario para el modelo A en el año 1 y en el año 2. Entonces, en el año 1, ¿qué pasó? Aparecen las mercaderías aportadas por los socios, capital, ¿sí? Transcurre el año 1, la información que nos dan es que no se realizan operaciones y que las mercaderías son tenidas al cierre, por lo que nosotros no vamos a reflejar ningún cambio. Repito, ¿por qué? Porque es la contabilidad tradicional, donde las mediciones son a valores históricos y no tenemos en cuenta el efecto de la inflación. ¿Qué pasa en el año 2? Vuelvo al planteo, dice que se venden las mercaderías a 150. Entonces, ¿qué asiento vemos en el año 2? Caja a ventas por 150, cobramos, ¿no es cierto?, la venta de mercaderías, y además registramos el costo de la mercadería, que estaban a 100, dando de baja el activo mercaderías. Si yo mayorizo el año 1 y el año 2, me encuentro con que en el año 1 tengo mercaderías y capital, y en el año 2 tengo mercaderías en 0, capital en 100, caja por 150, ventas 150 y costos 100. De manera que yo puedo presentar, voy a llevar esto para allá, puedo presentar el esquema patrimonial del modelo contable A, contabilidad tradicional, ya al año 1 y al año 2. Que lo voy a hacer acá. Fíjense, acá tengo año 1, en donde en esta columna tengo el modelo A. Y año 2, en donde en esta columna tengo el modelo contable A. Lo que voy a hacer es, voy a poner en esta columna y en esta columna, o sea, en la columna C y en la columna H, los saldos de los mayores del modelo A. Entonces, al final del año 1 tengo mercaderías por 100 y capital por 100. Me fijo acá, tengo mercaderías por 100 y capital por 100. Esa es la situación a fin de año 1. A fin del año 2, tengo esto, que obtengo de los mayores de acá. Mercaderías por 0, fíjense, 0 acá. Caja por 150, porque cobramos la venta. Capital por 100. Entonces yo digo, a ver, si tengo activos por 150, capital por 100, para que balancee tiene que haber ganancia o resultados por 50. ¿Cómo los justifico esos resultados? Voy al estado de resultados y veo que tengo ventas por 150, costo por 100, que dan una ganancia de 50. Esa ganancia del estado de resultados, que acá está en celeste, se traslada acá y hacen que el patrimonio neto cierre en 150. Fíjense que el total de resultados, que es esta fila acá, siempre se va a trasladar a cada resultado del ejercicio. ¿Ok? Entonces los 50 pesos que hoy veíamos en el modelo de contabilidad tradicional solamente se justifican con la ganancia o utilidad bruta, que se conoce como utilidad transaccional. ¿Qué quiere decir? Que los resultados solamente provienen de transacciones. No existen en este modelo las revalorizaciones, acrecentamientos o desvalorizaciones del patrimonio. Solamente voy a reconocer cambios en él producto de transacciones, o sea, operaciones con terceros. Bien. Vamos al modelo B, que sería la contabilidad, pero ahora, en vez de utilizar costos históricos, voy a utilizar costos corrientes. Con la salvedad, voy a aclarar acá, porque por ahí después esto se mira,
de entrada. Costos, o sea, valores o mediciones corrientes de entrada. Para aclarar que no es una medición corriente de salida. Entonces, vamos a lo que sería el diario B. Fíjense, acá tengo el asiento. Después, si ustedes quieren, yo les paso estos archivos porque están acá para que ustedes los usen, ¿no? Y los puedan ver. Acá vuelvo a hacer el asiento desde el año 1, pero voy a tener en cuenta, vuelvo a repetir, los criterios de medición corrientes. Entonces, tengo las mercaderías que fueron aportadas por 100 pesos y al final del año no hay más operaciones. Pero sí hay un dato adicional. Acuérdense de que acá dice el costo de reposición es de 120. Y además nos dicen que la inflación fue de un 10%. Pero como en este modelo, que es el modelo B, no tenemos en cuenta todavía la inflación, ese dato lo vamos a desechar. Sí vamos a tener en cuenta que el costo de reposición es 120. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que ajustar las mercaderías de 100 a 120. ¿Por qué? Para que queden medidas a costos de reposición, que es lo que cuestan al cierre. Entonces, fíjense que acá va a aparecer un asiento al final del año 1, que es mercaderías 20 a resultado por tenencia. Ese resultado por tenencia, que ustedes lo deben conocer, es la aparición en sociedad de lo que es un resultado no transaccional. Es decir, un resultado, un cambio en el patrimonio, producto de una no transacción. Quiere decir que hubo algo que pasó, que afectó al patrimonio y que lo medimos. Y lo incorpora en la información contable. Por este resultado no se celebró ninguna operación, sino que yo reconozco que el patrimonio creció como consecuencia de algo que pasó afuera, en el contexto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el costo de reposición de las mercaderías aumentó. Comprarlas hoy no cuesta 100, sino que cuesta 120. Entonces eso va a cambiar mi regla de medir activos y yo lo voy a considerar. Entonces, el mayor, al final del año 1, va a quedar 120 en mercaderías, capital en 100, y va a aparecer un resultado por tenencia de 20. Bien. ¿Qué pasa en el año 2? En el año 2, acuérdense que vendemos las mercaderías por 150, o sea, cobro 150, contra ventas 150, y registro el costo de las mercaderías vendidas. Como las mercaderías estaban a costo de reposición, y al cierre del año 2, cuando se venden, están a 120, fíjense, voy a ir al planteo, dice, al final del año siguiente las mercaderías son vendidas a 150 pesos de contado, siendo al momento de ventas el costo de reponer las mismas 120. Quiere decir que el costo de las mercaderías se mantuvo en 120 durante todo el año 2, desde fines del año 1 hasta fines del año 2, o sea, no varió. Entonces, yo voy a registrar el costo por 120 y voy a dar de baja las mercaderías. Como las mercaderías están en 120, es al costo al cual yo voy a dar salida. Si las mercaderías hubiesen tenido un cambio en el costo de reposición, yo debería corregir el costo antes de registrarlo. Bueno, una vez que yo tengo los asientos del año 2, puedo presentar los mayores. Mercaderías por 120, ven que se mantuvieron, luego son transferidas al costo, hacen que al cierre yo tenga mercaderías en cero al final del año 2, capital por 100, caja por 150, ventas por 150 y costo 120.
Fíjense que el costo ahora es 120, porque yo al costo transfiero el valor corriente de las mercaderías. Cuando voy a ver el esquema patrimonial de este modelo, hago las comparaciones. Al final del año 1, tengo mercaderías por 120, capital por 100 y una ganancia de 20. Esa ganancia es el resultado por tenencia producto de la revalorización de inventarios en el año 1. En el año 2, tengo. Estas cifras salen de los mayores, obviamente, ¿no? Acá estamos hablando del mayor del modelo B, que es contabilidad con costos corrientes. Caja por 150, capital por 100, por lo tanto, voy a tener ganancias acumuladas por 50. Fíjense lo que pasa acá. Cuando yo analizo el resultado de este ejercicio, veo que gano 30, porque tengo ingresos por venta 150 y costo de las mercaderías 120. 150 menos 120 me da una utilidad de 30. Sin embargo, yo tengo un patrimonio neto de 150. Y eso es claro porque yo gané 30 este año y 20 que vienen del año anterior. Quiere decir que en este modelo, la ganancia o el resultado no es reconocida en el año de la transacción. Hay parte, una ganancia transaccional, que son estos 30, y hay 20 que son no transaccionales que vienen del año pasado. De esa manera estamos viendo que la utilización de mediciones corrientes cambia el momento del reconocimiento de resultados. Reconociendo resultados transaccionales en los momentos en que se mantengan inventarios y estos cambien costos de reposición, y resultados transaccionales en el momento de las operaciones. Bien. Vamos a avanzar en la dificultad, ¿sí? ¿Qué vimos hasta ahora? Vuelvo a mi planteo. Vimos el modelo A, que era la contabilidad histórica, sin inflación. El modelo B, que era contabilidad sin inflación, pero con valores corrientes. Y vamos a ver ahora lo que vimos la semana pasada, que es el modelo de contabilidad con inflación, pero sin valores corrientes. Entonces, sería nuestro modelo C. Vuelvo, acá está como diario y mayores C. Entonces, en el modelo C, por darle un nombre, tenemos la compra de las mercaderías, no la compra, el aporte de las mercaderías hecha por los socios al comienzo del año 1, y sabemos que al final del año 1 la inflación fue del 10%. Eso era lo que estaba acá en el planteo. Voy a traer el planteo acá, si lo podemos tener con nosotros. El planteo dice que las mercaderías que se aportaron a 100 pesos costo de adquisición, la inflación del año fue del 10%. En este modelo, como es costo histórico, no voy a utilizar el costo de reposición. Bien. Entonces, como esto es contabilidad, pero ahora ajustada por inflación, lo que tenemos que hacer es ir a nuestros mayores, que están acá, en donde tengo mercaderías y capital, y decir, todas las cuentas no monetarias las voy a ajustar al cierre. Mercaderías es no monetaria, y capital es no monetaria. Entonces, ¿qué ajustes hago? Acá dice el cuadro de reexpresión al cierre del año 1, en donde mercaderías, que tenía un valor de 100, el coeficiente de inflación es 1,10, va a dar un importe ajustado de 110 y un ajuste de 10. Y lo mismo el capital. De manera que, para llevar las cifras del año 1 a moneda de cierre, tengo que ajustar todo por un 10%. Entonces hago este asiento, que está acá, de mercaderías a capital.
mercaderías 10.000 a ajuste de capital 10.000. Cuando yo mayorizo eso, me va a quedar mercaderías por 110, capital hizo ajuste de capital por 110 y la cuenta RECPAM en 0. ¿Por qué la cuenta RECPAM da 0? Porque no hay ninguna partida monetaria. Es decir, que el ajuste de las no monetarias se compensa y no hay RECPAM. Después, ¿qué hago? Voy a pasar al año 2 y voy a registrar las operaciones. A fin del año 2 está la venta por 150, caja 150, venta 150, y registro el costo de las mercaderías vendidas. Pero, como el costo de las mercaderías vendidas se registra al cierre, antes de registrar, lo que voy a hacer es ajustar todo al cierre. Y luego registro las mercaderías, el costo. Para eso, ¿qué voy a hacer? Los mayores, acá están los mayores del año 2, en donde tengo las mercaderías, que venían a 110 del año pasado, producto de su reexpresión, capital, ajuste de capital, y ahora registro las operaciones de este año. Caja por 150, venta 150, y ajusto. Mercaderías, que viene del año pasado de 110, lo voy a ajustar por la inflación del año 2. Tengo el dato de la inflación del año 2 fue del 20%. Entonces, ¿qué voy a hacer? 110, que era la moneda ajustada a fin del año 1, para llevarla a fin del año 2, va a ser multiplicada por 1,2. Esto me va a dar un importe ajustado de 132 y un ajuste de 22. Y el capital, lo voy a aclarar acá, más el capital, más el ajuste, esperen un poquito. $110 por 1,20 me va a dar 132 y el ajuste 22. ¿Qué voy a hacer? Este asiento, mercaderías, a ajuste de capital por 22, y todo me va a quedar en moneda de cierre. ¿Ok? Que lo voy a mayorizar. Mercaderías va a quedar en 132. Capital hizo ajuste en 132. Y luego registro el costo de las mercaderías vendidas por 132. Y de esa manera ya puedo presentar los saldos de este modelo histórico ajustado al cierre. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta tercera columna? Contabilidad tradicional, histórica ajustada por inflación, al final del año 1, tenemos las mercaderías a 110 y el capital y su ajuste a 110. Como el activo menos el pasivo me da 110, fíjense que no hay resultados. ¿Sí? No hay resultado del ejercicio. Cuando vamos al año 2, en este mismo modelo tenemos caja por 150, pasivo 0, por lo tanto, patrimonio neto va a ser 150. Y acá empiezo a analizar. Capital, histórico por 100, ajuste de capital 32, me fijo acá en el mayor. Entonces tengo 100 más 32, 132. Para llegar a 150, que es el valor del activo, me faltan 18. Quiere decir que la ganancia del ejercicio fue de 18. Y como yo observé acá, del año pasado no vienen resultados. Entonces estos 18 tienen que ser todo resultado de este ejercicio. Cuando vamos al estado de resultados, veo que las ventas fueron 150 y el costo de las mercaderías vendidas fue 132. Entonces, 150 menos 132 me va a dar 18, que es el resultado del ejercicio en este modelo contable. ¿Qué conclusión sacamos acá? Que cuando hablamos de moneda
homogénea, que es lo que estamos viendo, los resultados transaccionales siguen apareciendo, pero ahora son menores, porque de 50 que decíamos que ganábamos, estamos reconociendo que ganamos solo 18. Fíjense, en la contabilidad tradicional dijimos que ganamos 50. En la contabilidad de valores corrientes, moneda histórica, decimos que ganamos 30. Y en la contabilidad ajustada decimos que ganamos 18. Cada vez ganamos menos, ¿no? Quiere decir que la operación en moneda de cierre nos dejó una ganancia de 18. Y resultados no transaccionales, ninguno. Es decir, que estamos midiendo de otra manera el resultado del ejercicio. ¿Por qué digo que resultados no transaccionales no hay? Porque ni resultado por tenencia ni RECPAM se determinan en este modelo. Ahora, fíjense ustedes, me pueden preguntar, ¿pero cómo que no hay RECPAM si tenemos caja en el año 2 y hubo inflación? Tenemos caja en el año 2, pero esa caja ingresa el último día del ejercicio, porque la venta se hace al final del ejercicio. Entonces, como caja no estuvo expuesta durante todo el año, por eso es que no tenemos una pérdida ni ganancia por inflación. Bien. Vayamos ahora al último modelo, que sería el que combina los tres modelos anteriores, o los dos modelos anteriores, el B y el C. ¿Qué sería? Combinar la unidad de medida homogénea y los costos corrientes. Es decir, que voy a reconocer el efecto de la inflación y las revalorizaciones. Y eso lo vamos a ver como modelo D, que está acá. Y arranco. Fíjense que ahora al cuadrito de reexpresión se le va a agregar dos columnas más, se le van a agregar dos columnas más, que son las columnas de valores o mediciones corrientes, en donde aplico la medición corriente y determino el resultado por tenencia. Entonces, en el año 1 arrancamos con las mercaderías aportadas por los socios, en donde al final del año 1 no se realiza ninguna operación, pero tengo que ajustar y evaluar al cierre las cuentas. Entonces, mercaderías que viene desde el inicio, se reexpresa por 1.10, da un importe ajustado de 110, y tienen un costo de reposición de 120. Ese costo de reposición, comparado con el importe ajustado, me da un resultado por tenencia de 10. El capital de 100, reexpresado al cierre, me da 110, por lo que va a haber un ajuste de capital de 10. Eso lo sintetizo en este asiento, en donde voy a tener mercaderías por 20, resultado por tenencia por 10, y ajuste de capital por 10. Y ahí termina el año 1. Cuando vamos al año 2, tengo la venta al final del ejercicio, donde voy a hacer caja a ingresos por venta por 150. Y después tengo que evaluar el inventario para registrar el costo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El cuadro de reexpresión, en donde voy a ajustar. Acá esto está mal, se me chisporroteó la... Acá es la cuenta mercaderías. Mercaderías. Acá lo que estoy haciendo es ajustando los saldos al cierre. Mercaderías, que tenía un saldo que venía del ejercicio anterior de 120,
para llevarla al cierre, la multiplico por 120, me va a dar un importe ajustado de 144 y un ajuste de 24. Sin embargo, el costo corriente era de 120, por lo tanto, va a haber un resultado por tenencia negativo de 24. El capital más el ajuste del capital estaban en 110 y los voy a reexpresar hasta el cierre del año 2. Me va a dar 132 y un ajuste de 22. Y también voy a reexpresar la cuenta de resultados no asignados que viene del año anterior. Acuérdense el resultado por tenencia que determiné en el año 1, que los voy a reexpresar desde el año 1 hasta el fin del año 2. Por 1,2 da 12 y un ajuste de 2. Entonces esto que está acá, ahora lo voy a sintetizar en un asiento de ajuste, en donde voy a poner resultado por tenencia, 24, pérdida, resultado no asignado, que es el resultado por tenencia del año anterior, 2, para ajustarlo al cierre, y ajuste de capital, 22. Fíjense que no ajusto la cuenta de mercaderías porque la cuenta de mercaderías siempre estuvo en 120, entonces no tiene movimientos. Mayorizo esos asientos y tengo mercadería por 120 que se transfiere al costo, mayorizo el ajuste de capital, mayorizo el ajuste de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, mayorizo la cuenta de resultado por tenencia, y me queda esta situación para poder presentar mi esquema patrimonial, que está acá. Al final del año 1, yo tengo mercaderías por 120, capital por 100, ajuste de capital por 10, y resultado del ejercicio por 10. ¿Eso de dónde obtengo? De los mayores del modelo contable 10. ¿Sí? Y la justificación de los resultados son los 10 pesos de resultado por tenencia. Quiere decir que al final del año 1 hubo un resultado no transaccional de 10 pesos, que es lo que origina este cambio en el patrimonio neto. Al final del año 2, con el mismo modelo que definimos como modelo combinado, ¿qué tengo? Tengo en el activo caja por 150, tengo capital por 100, tengo ajuste de capital 32, ven que salen de los mayores las cifras, ¿no? Y tengo el resultado del ejercicio por 6. Más 12 pesos de resultados de ejercicios anteriores, que son los 10 que venían del año pasado, reexpresados al cierre de este año. Entonces, 100 más 32 son 132, más 12 son 144 pesos. Quiere decir que para llegar a los 150, que es el valor de mi patrimonio neto, tengo que haber tenido una ganancia de 6. ¿Cómo desgloso esa ganancia de 6? Veo acá. Tengo ventas por 150, costo por 120, y resultado por tenencia durante este ejercicio, pérdida de 24. Quiere decir que yo, entre ganar y vender, en la operación de transacción gané 30, pero perdí por mantener inventarios 24. En definitiva, en el ejercicio gané 6. 30 me dejó la operación de venta y 24 perdí por mantener el inventario. 30 menos 24 me dan 6, que son los 6 que se trasladan al resultado del ejercicio número 2. Bien, ahora vamos a mirar y vamos a concluir. Cuando nosotros comparamos
los 2 años, o sea, el año 1 con el año 2, lo que tratamos de ver es año de transacciones y año de no transacciones. ¿Cuál fue el año de transacciones? El año 2. ¿Cuál fue el año que no hubo transacciones? El año 1. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué ganancias o qué resultados aparecen en el año en que no hubo transacciones? Si me fijo, acá hubo una ganancia y la ven acá, resultado por tenencia. Espérenme un segundito. Un segundito, estoy contestando algo. Bien. Perdón. Entonces, si comparamos el año en que no hubo transacción y veo que hay resultados, digo, ¿qué resultado es el que puede aparecer si es que no hubo una transacción? Es un resultado no transaccional, que lo vemos como resultado por tenencia ¿de qué? De inventarios. Ahora bien, en el año 2, que es el año en que se celebra la transacción, yo empiezo a ver distintos tipos de resultados, cuando analizo acá la estructura del estado de resultados. El año en que hubo transacción en la contabilidad tradicional, toda la variación patrimonial es transaccional. En cambio, en el modelo combinado, el año en que hubo transacción, presento dos tipos de resultados. Transaccionales, entiéndase ventas y costo de las mercaderías vendidas, y no transaccionales, entiéndase resultado por tenencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo utilizo costos corrientes, en vez de los costos históricos, lo que hago es desgloso mejor la información de los resultados, separando de los resultados transaccionales los resultados que no sean transaccionales. ¿Cuáles son los resultados no transaccionales? Aquellos que reflejen pérdidas y ganancias por desvalorizaciones o revalorizaciones. El RECPAM es un resultado no transaccional que refleja las desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos monetarios. Los resultados por tenencia son los que reflejan desvalorizaciones y revalorizaciones de los activos y pasivos no monetarios. Es decir, que tengan un comportamiento o una medición distinta al valor de la moneda. Y eso es lo que nos permite concluir en cuanto a la utilización de los criterios de medición y de la unidad de medida. Mejorar la información del patrimonio y la información de los resultados. Bien. Con esto nos va a quedar, digamos, un temita más para hablar de modelos contables, pero que hoy ya no, por cuestiones de tiempo ya no las vamos a dar. Les voy a dejar los 10 minutos para que ustedes puedan descansar y a las 5 vuelvan a tener clase con la profesora. Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Se entendió primero? Ahora me dicen no se entendió nada, no se escuchó nada y me quedo contento. Bueno. Seguro que las dudas van a empezar. Esperen que voy a dejar de compartir acá. Ahí vuelvo. ¿Dudas? ¿Consultas que quieran hacer? Todavía no. Todavía no, muy pronto. Tienen que digerir todo esto, ¿no?
Bueno. Me habían pedido por ahí, y ya no les quiero robar más tiempo, la clase de la semana pasada se la voy a pasar a Valeria, así que los chicos que por ahí no pudieron estar la semana pasada, ahora Valeria no sé si lo va a subir al aula o al canal, pero va a estar la clase grabada de práctica y de teoría de todas las clases, hasta ahora están todas grabadas, ¿sí? Así que cuando quieran, consulten. Muy bien, chicos. Los dejo por hoy, los saludo y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Nos Bueno, vemos la profe. semana que viene. Gracias. Chau, chau. No, profe, gracias.